El temor a Dios, como subtítulo tenemos cuando la familiaridad con Dios reemplaza la reverencia a Dios. Para esto quiero empezar, como lo hacía Jesús, con una parábola. Y esta es la historia, así empezaba Jesús, ¿cierto? Y esta es la historia de una empresa grande, importante a nivel mundial, que tenía un gerente y un único dueño. Era una persona que había constituido esa empresa desde cero, siempre la trabajó y la hizo crecer de tal manera que tenía muchos trabajadores a nivel en el mundo. Resulta que un día el empresario le informó a una de las empresas que iba a hacer una visita presencial. Era tan grande que casi él no asistía, sino que siempre estaban pues como los encargados, los supervisores. Pero en este caso, el gerente, el dueño, quien la creó, dijo: voy a ir tal día a visitar esa empresa. El día de la visita, todos los trabajadores, ¿cómo estaban? ¿Ustedes qué piensan que cómo estaba? Viene el jefe, viene el dueño, viene el que creó esta empresa. ¿Cómo estaban todos los trabajadores? Estaban preparados, ¿cierto? O sea, empecemos que todos llegaron temprano. Todos madrugaron, no, la visita del jefe, todos madrugaron. ¿Cómo tenían las oficinas? ¿Será que la tenían reblujada? Todos tenían las oficinas, estaban impecables. Los supervisores revisaban cada detalle para que todo estuviera en orden para la visita de este empresario, de este dueño de la compañía. Todos cuidaban sus palabras, todos hablaban de una manera corporativa, empresarial, nadie hablaba de una manera desfasada. Y la razón, como lo decimos, es porque iba a estar allí precisamente que el dueño, la persona más importante de la compañía. En esta historia hay algo curioso, y es que uno de los empleados era el hijo del dueño de la empresa, de esta persona que lo iba a visitar. ¿Cómo piensan ustedes que era este hijo? ¿Cómo se comportaba? ¿Será que estaba como los otros, corriendo, estaba asustado, estaba preparando? El hijo había crecido con su padre, obviamente, y lo conocía mejor que nadie en la empresa. Podía hablar con él con confianza, podía dirigirse a su padre de una manera directa, podía acercarse sin intermediarios, sin supervisores, podría hablar directamente con él. Sin embargo, contrario de pronto a lo que pensaríamos, que hacer el hijo del dueño, pues llega tarde porque es el hijo del dueño, no le dice nada. Quizá pensaríamos que a la hora de trabajar él decía, pues si algo pasa le digo a mi papá y listo, y llega que los echa a todos, pero yo soy el hijo. No, contrario a esto, aquel hijo, en lugar de ser el más incumplido e irreverente, él era el más respetuoso con su padre, era el que le hablaba con más respeto aún que todos los trabajadores. Y esto era porque mientras los demás, todos los trabajadores conocían el cargo de dueño y de gerente de la empresa, él, el hijo, conocía además quién era realmente su padre. ¿Qué quiero significar con esta corta parábola? Y es que la cercanía a su padre no había destruido el respeto. Aunque era su padre, el hijo lo seguía respetando. Por el contrario, la cercanía aumentó la reverencia. Yo considero que lo que ocurre hoy en gran parte del cristianismo moderno es exactamente lo contrario a esta parábola, y es que hemos aprendido que Dios es amor, y es verdad, es verdad. Hemos aprendido que Dios es nuestro Padre, y también es verdad. Hemos aprendido que podemos acercarnos confiadamente a Él, hablar directamente a nuestro Padre, y también es verdad. Pero en muchos casos hemos convertido esa confianza en familiaridad sin reverencia. Hemos comenzado a hablar a Dios y a hablar de Dios como si fuera uno más, como si fuera un compañero. Vemos a Dios como un igual, como es que Dios es mi amigo, mi padre, el bacán, el todo bien, como si fuera alguien de nosotros. Y hemos olvidado que el mismo Jesús, que llamaba Padre a Dios, también caía rostro a tierra delante de Él. También tenía reverencia ante su Padre. El mismo Jesús, que tenía comunión perfecta con su Padre, dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El mismo Jesús tenía tal respeto que le decía: Padre, no es lo que yo quiera, no es lo que yo piense, es tu voluntad.
Familia, Jesús tenía intimidad con Dios, pero nunca perdió la reverencia hacia Dios. No vamos a ver en ninguna parte donde vemos a Jesús hablándole al Padre de una manera desfasada, confianzuda. Siempre era con reverencia. Porque la verdadera cercanía con Dios no debería disminuir el temor hacia Dios, sino que antes debería aumentarlo, y ya empezamos a escuchar esta palabra, temor a Dios. Si no entendieron la parábola, era porque no habían visto la imagen. Ahora sí quedamos completos. Entonces, cuando el temor a Dios desaparece, el pecado deja de parecer grave, la obediencia deja de parecer necesaria y la santidad deja de parecernos indispensable. Por eso, quiero que empecemos haciéndonos esta pregunta. ¿Tenemos temor a Dios? ¿Todavía tenemos temor a Dios? Y ustedes se preguntarán muy acertadamente, ¿pero qué es el temor a Dios? Y es precisamente el tema de hoy. Vamos a mirar el temor a Dios. ¿Qué es realmente el temor a Dios? Empecemos diciendo que el temor a Dios es una de las doctrinas más mal entendidas de la Biblia. Hay personas que creen que temer a Dios significa estar aterrorizados. Otros creen que significa esperar castigos constantemente, que nos va a castigar. Y otros creen que Dios, como es amor, ya hoy no hay que hablar del temor a Dios. Esta es la que es más aceptada hoy en día. Son los mensajes que se predican, que como Dios es amor, entonces ya Dios es el bacán, ya es el amigo, el que le tengo la confianza. Pero tenemos que decir desde ya que ninguna de estas posturas es bíblica. Para que entendamos mejor qué es el temor a Dios, ¿qué tal si empezamos con la antítesis? ¿Qué es lo contrario al temor a Dios? Y aquí vemos, primero, no es un terror servil. Dios no quiere hijos aterrorizados, quiere hijos reverentes. Dios no quiere que le sirvamos por miedo, porque nos va a mandar al infierno. Eso no es lo que quiere Dios. Segundo, no es un miedo irracional. No vivimos esperando que Dios nos destruya por cualquier error. No es que vivamos, no, es que si yo hago algo malo que no le haga a Dios, no, me castiga, me manda algo malo, o me condena al infierno. No. No es simplemente respeto humano, tampoco es el temor a Dios, porque muchas personas dicen, yo respeto mucho a Dios, yo no me meto con Dios, pero viven como si Dios no existiera. Todo esto no es temor a Dios. Y la pregunta más lógica, entonces, ¿qué es el temor a Dios? Hubiéramos empezado por ahí. Pero vamos a entenderlo de una forma más fácil así. ¿Qué es entonces el temor a Dios? Regálenme un segundo. Vamos a ver 3 puntos que nos enseñan y que nos ayudan a comprender qué es el temor a Dios. Número 1, es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Acá tenemos el ejemplo de Isaías. Allá tenemos la cita bíblica, Isaías 6:5, que dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Vemos la forma, y no sé si ustedes pueden sentir de qué manera está hablando Isaías. No está diciendo, ya, Chuchito, yo lo vi, yo lo vi en el cielo. Habla como, primero, reconoce la posición de Dios. Está diciendo, primero reconoce su posición. ¿Cómo habla él de él? Siendo hombre, no están leyendo, familia. Vamos a concentrarnos. Dice, siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Ya está poniendo una jerarquía inferior, es decir, yo siendo nada, yo siendo pecador, yo siendo vil, pude ver la magnificencia del Dios de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Isaías no sintió miedo porque Dios lo amenazó. No sintió miedo porque entonces iba a ser castigado, no. Sintió reverencia porque entendió la santidad de Dios versus la humanidad corrompida de él. Pero hoy incluso se concibe a Dios como alguien que está a nuestro servicio, como alguien que llamamos en esos momentos de necesidad. Así es como muchas veces se predica a Dios.
no como el Dios omnipotente, donde toda rodilla se tiene que doblar, donde ni siquiera somos dignos de mirarlo. No, hoy es, ore a Dios, Él está ahí, necesitas esto, Dios te lo va a dar, necesitas aquello, Dios te lo va a dar. Hoy se concibe a Dios como igual al hombre y se le habla como igual al hombre. Segundo, el temor de Dios es odiar el pecado. Vemos en Proverbios 8:13 que dice, el temor de Jehová es aborrecer, se me están durmiendo, el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Veamos que no dice el temor de Jehová es ir a la iglesia, o el temor de Jehová es orar todos los días, o el temor a Jehová es ir a cantar y levantar las manos. La palabra dice que el temor es aborrecer el mal. Pero ¿cuántos cristianos hoy defienden el pecado? Como lo hemos hablado en otras prédicas, ¿cuántos que se hacen llamar cristianos ya hicieron amistad con el mundo y ya empezaron a aceptar lo que la Biblia condena? Lo hemos mencionado en algunas ocasiones, hay iglesias en pecado que justifican el pecado y que dicen que está bien. ¿Cuántos que se hacen llamar cristianos defienden el límite del pecado para saber hasta dónde pueden llegar? ¿Cuántos viven, este es pecado, este no es pecado, entonces yo llego hasta el medio, no quiero pasar al pecado? ¿Por qué? Porque nos da miedo, ¿cierto? Incluso cuántos sabiendo que algo está mal y que es pecado, lo practican diciendo, pero eso no es tan grave. Soy un humano, eso lo hace todo el mundo. ¿Ves? Esa es la excusa. Entonces, el temor a Dios es odiar el pecado, muy diferente a lo que se ve en algunas iglesias. Y por último, el temor de Dios es vivir sabiendo que Dios está presente. No solamente cuando estamos aquí en la iglesia, porque muchos piensan que solamente Dios nos está viendo aquí en la iglesia, sino que tenemos que saber que Dios también está cuando estamos solos y cuando nadie nos está viendo. Tenemos que saber que Dios está con nosotros cuando estamos con esos amigos que no son cristianos, cuando estamos en ese trabajo donde estamos conviviendo con personas que no siguen a Cristo. Muchos cristianos se esconden de las personas, de los hermanos de la iglesia, se esconden del pastor. No, que no me vayan a ver, y hacen las cosas de pronto, no, es que no me vean. O sea, le tienen más miedo a los hombres que a Dios. Muchos que se hacen llamar cristianos le tienen más temor o respeto a las personas que al mismo Dios. Hoy en día muchos silencian los estados en redes sociales de las personas de la iglesia. No, que no me vea esto de la iglesia donde estoy, lo que estoy haciendo. Pero entonces, ¿será que Dios no nos está viendo? Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Familia, tengamos en cuenta que el mismo Jesús que predicó sobre el amor de Dios, también predicó sobre el temor de Dios, lo que significa que es importante. Pero como lo mencionamos, hoy el amor de Dios y la calidad de hijos, ¿qué es lo que está generando en la iglesia? Que se pierda el temor y la reverencia. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Será que la Biblia nos da luz, nos da ejemplos de lo que puede ser el temor de Dios? Vamos a mirar 3 ejemplos de un temor correcto, o sea, de un temor a Dios bíblico. El primer caso que tenemos es el de José. Vemos Génesis 39:9 que dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? De pronto, los que no conocen el contexto, esta es la historia en la cual la esposa de Potifar, la esposa de Potifar, quería ir a donde José y lo tentó, lo sedujo y le dijo: venga para acá que si es para eso.
¿Y qué fue lo que hizo José? Los que conocen el pasaje bíblico. ¿Y cómo huyó? Huyó, y lo que entendemos es que hasta la ropa le jalaban, ¿cierto? Pero huyó, y me llama mucho la atención lo que dice: ¿pecaría yo contra Dios? Nadie lo estaba viendo. Estaba él y ella. Pero José entendió algo, y es que aunque nadie lo veía, Dios sí lo estaba viendo. De aquí podemos sacar un primer principio, y es que el temor de Dios se revela cuando nadie está mirando. Familia, ¿cómo somos nosotros cuando salimos de la iglesia? ¿Cómo somos nosotros cuando estamos en nuestra casa, cuando nadie nos está viendo? ¿Será que tenemos en cuenta de que hay un Dios santo que nos está mirando? Un segundo ejemplo, Abraham. Dice Génesis 22:12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Familia, Abraham amó más a Dios que a Isaac, su hijo. Él no obedeció a Dios por miedo, porque lo fuera a castigar, porque le fuera a hacer algo, porque le fuera a quitar su hijo. De hecho, lo que le estaba pidiendo era su hijo, sino que lo hizo por lo que él era, y era simplemente Dios. Abraham no lo cuestionó, simplemente obedeció, y eso me llama mucho la atención. Cuando yo leo este pasaje, no vemos que de pronto le haya dicho: Abraham, dame tu único hijo, y que él, venga, pero ¿cómo así? No, si me lo diste, o sea, lo que haríamos nosotros es empezar a argumentar, empezaríamos a decir: venga, pero, o sea, primero me lo da, luego me lo quita. Entonces, pero no hizo eso, sino que la palabra de Dios, y Dios le dijo, vete. Y al otro día, ¿qué hizo Abraham? Se madrugó, se fue temprano, y de ese nivel era Abraham. Obedeció inmediatamente. Ahora, ¿pero qué decimos de hoy? Hoy nos ponemos al mismo nivel intelectual de Dios. Le recriminamos todo lo que hace. ¿Qué es lo que decimos cuando ante lo que Dios en su omnipotencia hace? ¿Y Dios por qué hizo esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? ¿Por qué Dios no me dio esto? ¿Por qué Dios no me contestó? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué eso? Nos ponemos al mismo nivel. Y en cuanto a la obediencia, no nos esforzamos por conocer su voluntad, sino que decimos: pero a mí me parece que esto es así. No tenemos un temor cuando hacemos algo o cuando caminamos en nuestro día a día. ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que a Dios le agrada? Sino que lo que decimos es: hombre, pues a mí no me parece tan malo. Temor a Dios. Podemos sacar un segundo principio, es que el temor de Dios siempre pone a Dios por encima de nuestros deseos y por encima de cualquier persona, con este ejemplo de Abraham. Y un último ejemplo, no podía faltar en esta enseñanza, y es Job. Dice Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos conocemos la historia de Job, y todos sabemos cómo el temor de Dios no desapareció cuando llegaron las pruebas, cuando llegó la dificultad. Job fue el que dijo uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, y es, Job 2:10, si lo alcanzan a leer, dice: entonces le dijo su mujer, está hablando la esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le contestó: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos que el temor que tenía Job no dependía de su situación, no dependía de sus bienes, si estaba bien, si estaba mal. Es el claro ejemplo donde glorificó y honró a Dios incluso en el peor momento de su vida. Pero la Biblia también nos trae otros ejemplos donde podemos nosotros ver un temor que es incorrecto, que no es acorde a la palabra de Dios. Y como primer ejemplo tenemos a Adán, Génesis 3:10. Dice: y él
O sea, ¿quién respondió? Se me están durmiendo. Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el contexto, los que conocen la historia de Adán y de Eva, ¿quién pecó primero? ¿Quién? Todos los hombres cayeron. Vemos nosotros que Adán no sintió reverencia cuando Dios lo llamó, sino que lo que sintió fue terror por las consecuencias de su pecado. Y hoy muchos no temen el pecar, no temen que Dios sepa que están pecando, sino que lo que temen es ser descubiertos. Hoy muchos no temen hacer algo que no le agrada a Dios. Es más, ni les interesa saber qué le agrada a Dios, solamente les interesa lo que a mí me parece. Solo temen hacer algo que la Biblia exprese literalmente como pecado, pero por sus consecuencias. Quieren ir al cielo, pero con el mínimo, raspados, con 3. Estos son el tipo de personas que dicen, muéstreme en la Biblia dónde dice que es pecado. Dígame usted en qué parte dice que eso es pecado y yo lo dejo de hacer. Pero nunca piensan en si eso agrada o si eso alegra el corazón de Dios, que es la verdadera reverencia. Familia, nuestra integridad no debe ser porque si no nos vamos al infierno. Nuestra integridad debe ser porque tenemos un Dios santo que nos amó tanto, que nos dio esa hermosa salvación. ¿Qué es lo que hacen muchas personas la fácil? Terminan presumiendo en favor de sus deseos que Dios no le presta atención a ciertas conductas. Segundo mal ejemplo tenemos a Saúl. Primero de Samuel 15:24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Lo reconoce Saúl, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Y cuál fue la excusa? Temía al pueblo y consentía la voz de ellos. ¿A quién le tenía miedo Saúl? Al pueblo. Pero no podemos criticarlo porque es que hoy muchos hacemos exactamente lo mismo. Muchas veces tememos perder amigos, tememos perder clientes y muchos incluso temen perder familiares. Muchos con nuestra familia, con nuestros amigos nos comportamos de X manera. No, es que ellos no son cristianos y entonces van a decir y van a pensar, y si yo de pronto hablo de Dios, entonces, es que mira, o sea, nos da más o le damos más importancia al que dirán de las personas que al mismo Dios. Muy similar a lo que pasó con Saúl. Último ejemplo es el pueblo de Israel, los habitantes de Israel. Vemos en Jeremías 5:22. A mí no me teméis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse harina por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Israel había perdido completamente el temor a Dios. Pasaron por alto toda la magnificencia que habían visto de Dios, todo su poder, y simplemente en muchas ocasiones lo que hicieron fue hacer a Dios a un lado. Les comparto mi perspectiva de la iglesia moderna. ¿Cómo está la iglesia moderna en cuanto al temor de Dios? Hoy vivimos en una generación que habla mucho del amor de Dios. Casi que si vamos a mirar las predicaciones en las iglesias o en redes sociales, la gran mayoría hablan del amor de Dios, y efectivamente debemos hablar del amor de Dios, pero hemos dejado de hablar de la santidad de Dios. Y cuando quitamos la santidad de Dios, terminamos fabricando un Dios que es a nuestra medida. Hemos creado un Dios que nunca corrige, sino que nos da abracitos, un Dios que nunca disciplina, sino que se alegra con lo que a nosotros nos gusta, un Dios que no nos va a juzgar, que no nos exige obediencia, pero ese Dios no es el Dios bíblico. Cosas que se presentan en la iglesia moderna. Vemos personas que adoran el domingo, pero viven en pecado el resto de la semana. Fornicación, pornografía, mentira,
fraude, corrupción, iras, contiendas, chismes, borracheras. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de personas cristianas que van a la iglesia, que vemos levantar las manos. Pero como solamente les hablan del amor de Dios durante la semana, hablan de cualquier manera. No interesa si decimos mentiritas blancas. No interesa nuestra forma de vivir. Y aunque viven de esa manera, la frase es, yo hago eso, pero Dios conoce mi corazón. Familia, y no, el verdadero temor a Dios debe producir un arrepentimiento. En la iglesia moderna vemos cristianos que ya no consultan a Dios para tomar decisiones, noviazgos, negocios, finanzas, trabajo. Simplemente hacen lo que quieren hacer. Y luego, ¿qué le dicen a Dios? Bendíceme en mis decisiones. Ha llegado el punto donde no tenemos a Dios para dar un paso hacia adelante. Simplemente lo damos y decimos, es que Dios está conmigo, sin consultar si Dios está con nosotros. Otro caso que vemos en la iglesia, cristianos que han perdido la sensibilidad al pecado. Antes el pecado los quebrantaba, hoy ya no. Antes lloraban cuando caían, hoy ya justifican. Hoy ya cuando caemos tenemos todas las justificaciones. Es que yo fallé, pero. No, es que eso no le agrada a Dios, pero. No, es que yo soy así. Entonces Dios, ¿para qué me hizo así? Pero. Y ponemos por encima a las personas. No, es que yo que como Dios es amor, son los amigos, entonces Él sí quería que yo me tomara de unas cuantas, porque es que, si, ¿cómo me voy? Y tenemos una argumentación, una forma de acomodar las cosas que incluso terminamos, es más, Dios me mandó a la discoteca. Eso se ve en la iglesia. Y para mí uno de los casos más delicados, ya vamos terminando, es cristianos que hablan de Dios sin respeto, cristianos que hacen chistes de Dios, burlas sobre las cosas santas, oraciones irreverentes, cultos convertidos en espectáculos. Si fuera Blanquita, al Espíritu Santo. Familia, para mí es uno de los más delicados porque es que lo estoy viendo mucho, incluso podemos caer en eso. Dios nunca le hizo un chiste a su Padre Celestial, pero hoy vemos nosotros que hablamos de Dios de cualquier manera, como si fuera cualquier cosa, y lo que decimos, nos igualamos a Él, pero resulta que es el Dios de los ejércitos, quien es amor, pero también es fuego consumidor. Tenemos que tener reverencia. Tenemos que separar las cosas, el mundo lo que es del mundo y Dios lo que es de Dios, y lo que es de Dios es santo. Tenemos que honrar a Dios, tenemos que hacer las cosas como Dios nos manda, no como a mí me parece. Es que me parece muy chévere, muy bacano, ¿qué tal si hacemos? La pregunta es, ¿Dios manda a hacer esto? Es lo que tenemos que preguntarnos. Vemos Hebreos 12, 28, 29, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Familia, hoy se perdió la reverencia. Me da tanta tristeza muchas veces que veo en lugar de cultos hechos para el Señor, para honrar a Dios, para divertir al hombre, para entretener al hombre. Se ha perdido ese respeto. Los dejo con esta frase. La evidencia más clara de que una persona teme a Dios no es cuando canta, cuando ora o cuando conoce la Biblia. La evidencia más clara de que una persona teme a Dios es cuánto le duele desobedecer. Vuelvo y hago la misma pregunta ya para que terminemos. ¿Tenemos temor de Dios? ¿Tenemos reverencia a Dios? Cuando pensamos en Dios, ¿tenemos respeto o lo vemos como un igual? Cuando estamos para tomar una decisión, ¿consultamos al dador de todo, al creador de todo, o simplemente lo asumimos y tomamos nuestras decisiones? ¿Cómo estamos viviendo? Y ese es el llamado que les quiero hacer hoy. Y es que
como decía ese versículo, Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Es un día en el cual podemos nosotros pedirle a Dios perdón si hemos sido irreverentes con Él, si hemos abusado de la gracia, si hemos abusado de la calidad de hijos. Y es hora de devolverle el respeto que se merece, porque es santo. Amén. Oremos, amado Dios y amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra.